Buenos días, amigas y amigos. Hoy platicaremos del ayuno que practicaban en tiempos de Jesús. Se les preguntan por qué no ayunan. Jesús les contesta porque ahí está Él. Pero cuando vaya a su pasión, entonces sí tendrán sus discípulos por qué ayunar. Empecemos. Señor, dame la gracia de renunciar por amor a algo lícito y placentero, para que este sacrificio sea el medio para reparar y purificarme de mis debilidades. 18. Un día ayunaban los discípulos de Juan y también los fariseos, y vinieron a preguntarle: ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Así como antes se impugnaba a los discípulos por qué el maestro comía con los pecadores, hace ahora se acusa acerca del maestro a los discípulos de que no ayunan, a fin de que resulte materia de disidencia entre ellos, siendo también, sigue, los discípulos de Juan y los fariseos muy dados al ayuno. Los discípulos de Juan, imperfectos todavía, conservaban las costumbres judías. Se puede pensar que añadió a los fariseos que juntamente con los discípulos de Juan dijeron al Señor lo que sigue, cuando San Mateo afirma que fueron los discípulos de Juan solamente los que lo dijeron. Pero estas palabras indican mejor que los unos dijeron esto de los otros. Vinieron a preguntarle: ¿no nos dirás por qué razón ayunando los discípulos de Juan, etcétera? Estas palabras indican que fueron los convidados que ahí estaban los que fueron a Jesús y dijeron lo mismo a los discípulos. De suerte que la palabra vinieron no se refiere a estos, respecto de los cuales añade: siendo también los discípulos de Juan y los fariseos muy dados al ayuno, porque ayunaban estos, es por lo que vienen los otros. Por lo cual dice San Mateo: y llegaron a él los discípulos de Juan diciendo, etc. Mateo 9:14. Porque si no, ¿por qué estaban presentes los apóstoles? Hizo esta objeción cada uno como pudo. Los discípulos de Juan y los fariseos, llenos de celos contra Cristo, le preguntan si solos con sus discípulos triunfa de las pasiones sin abstinencia ni trabajo. Pero Juan no bebe vino ni cerveza, porque la abstinencia aumenta el mérito de quien no tiene poder ninguno sobre la naturaleza, pero el Señor, que tenía el poder natural de perdonar los pecados, ¿por qué habría de obligar a aquellos a quienes podía ser más puros que los mismos abstinentes? Mas el mismo Cristo ayunaba por no faltar al precepto y comía con los pecadores, para que contempláramos su gracia y conociésemos su poder. En esta ocasión los adversarios son los discípulos del Bautista y los fariseos. Y la controversia trata del ayuno. En la respuesta a su pregunta 2:18, Jesús se identifica con el novio mesiánico y afirma que su ministerio público era un tiempo muy especial. 2:19a. A esto sigue la primera mención de su muerte, 2:19b al 20, y el consiguiente permiso para que los cristianos pudieran ayunar, independientemente de cuál hubiera sido el contexto original de los dichos sobre el vestido y el vino, 2:21 al 22. En nuestro texto sirven para crear una oposición entre las nuevas y las antiguas formas de práctica religiosa.
Sin embargo, tal como ahora lo encontramos, el tema central del pasaje no es la práctica religiosa, sino la presentación de Jesús como el novio mesiánico. Su ministerio público era un tiempo especial en el que ya no resultaban adecuadas las antiguas prácticas religiosas. Los discípulos de Juan y los fariseos ayunan. El único ayuno que estaba estipulado por el Antiguo Testamento era el día de la expiación, Levítico 16:29. Pero los fariseos practicaban otros ayunos, Lucas 18:12, como supuestamente también hacían los discípulos del Bautista. Pero tus discípulos no ayunan. En el debate subyace la idea de que los discípulos de Jesús no ayunaban durante su ministerio público, aunque Mateo 6, 16, 18 da por supuesto que sí lo practicaban. 19. Respondióles Jesús: ¿pueden acaso ayunar los compañeros del esposo mientras el esposo está con ellos? En tanto que el esposo está con ellos, no pueden ayunar. San Marcos llama a hijos de las bodas a los que San Mateo llama hijos del esposo, Mateo 9:15. Pero debemos entender por hijos de las bodas no solo a los del esposo, sino también a los de la esposa. Él se llama esposo a sí mismo como había de desposarse con la iglesia. El desposorio es la entrega de las arras, esto es, de la gracia del Espíritu Santo, por la cual ha creído el mundo entero. También se llama esposo no solo porque se desposa con las almas vírgenes, sino porque el tiempo de su primera venida no es de dolor ni de tristeza para los que creen en él, ni tampoco de trabajo, sino de descanso. Nos concede, pues, sin formalidades legales, el descanso por el bautismo, por el cual conseguimos fácilmente la salvación. Los hijos, pues, de las bodas o del esposo son los apóstoles, porque son dignos, por la gracia de Dios, de todo bien celeste y de participar de toda felicidad. Dice que toda su angustia será ajena a su vida cuando añade mientras que tienen consigo el esposo, etc. Está triste el que no tiene el bien presente, porque el que lo tiene se alegra, lejos de entristecerse, pero para combatir su arrogancia y manifestar que no guardaba a sus discípulos para blandura, añade: tiempo vendrá en que les quitarán el esposo, etc. Que es como si dijera: vendrá tiempo en que demostrarán que son hombres. Cuando se les quite el esposo, ayunarán, esperando su venida a fin de unirse a él con sus espíritus purificados por angustias corporales. Manifiesta también que no hay necesidad de que sus discípulos ayunen, puesto que tienen consigo al esposo de la naturaleza humana, que preside en todas partes en nombre de Dios y da a todos la semilla de la vida. Se digna también dispensarte el ayuno a los hijos del esposo, porque son niños y no pueden conformarse en todo al padre y al esposo, que tienen en consideración su infancia, pero cuando desaparezca el esposo y lleguen a edad cumplida, ayunarán según su deseo y se unirán nupcialmente al esposo, presentándose con él por siempre a un banquete real. Se ha de comprender que todo hombre que obra el bien, es hijo del esposo y lo tiene consigo, es decir, a Cristo. Y no ayuna, no haciendo obra de penitencia, porque no peca. Pero cuando el esposo se retira, cayendo el hombre en pecado, ayuna y se arrepiente para curarse de su delito. En sentido místico se puede decir que los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, porque todo el que se gloría de las obras de la ley sin fe sigue las tradiciones de los hombres y oye los oráculos de Cristo.
sin fe en el corazón, privándose de los bienes espirituales, languidece por el ayuno de su corazón, en tanto que el que se une a Cristo fielmente no queda en ayunas, porque se alimenta de su propia sangre y de su propia carne. El novio es probable que, bajo la influencia de la presentación que hallamos en el Antiguo Testamento de Yahvé como el esposo de Israel, Oseas, Isaías, Ezequiel, la aplicación de este término a Jesús tuviera connotaciones mesiánicas. Confrontar Juan 3:29, 2 Corintios 11:2, Efesios 5:32, Apocalipsis 19:7 y 21:2. Mientras el novio está con ellos, la razón fundamental por la que los discípulos de Jesús no ayunan es el carácter especial que tenía el tiempo de su ministerio terrenal. Cuando el novio les sea arrebatado, la alegoría mal disimulada sobre la muerte de Jesús y la autoridad que el logión tenía para justificar la práctica del ayuno de la iglesia primitiva, confrontar Didache 8:1, ha llegado a que muchos especialistas consideren que 2:19b al 20 fue una creación de la iglesia primitiva. De todos modos, la alusión a la crucifixión de Jesús se encuentra en el centro de toda la serie de las 5 controversias. 20. Pero tiempo vendrá en que el esposo les será quitado, y entonces en aquel tiempo ayunarán, cuando el novio les sea arrebatado. La alegoría mal disimulada sobre la muerte de Jesús y la autoridad que el logión tenía para justificar la práctica del ayuno de la iglesia primitiva, confrontar Didache 8:1, ha llegado a que muchos especialistas consideren que 2:19b al 20 fue una creación de la iglesia primitiva. De todos modos, la alusión a la crucifixión de Jesús se encuentra en el centro de toda la serie de las 5 controversias. Jesucristo es el esposo que aspira a ganar el amor de todas y cada una de las almas. Bueno, amigas y amigos, hemos visto el ayuno que practicaban en tiempos de Jesús. Se les pregunta por qué no ayunan y Jesús les contesta, porque ahí está Él. Pero cuando vaya a su pasión, entonces tendrán sus discípulos por qué ayunar. Caminemos esperanzados en este camino de Cuaresma. Que Dios nos bendiga y nos vemos en el siguiente video.